Shabbat Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren todos bien. Una vez más el Eterno nos está regalando un nuevo día, una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para sentarnos a la mesa con Él y poder aprender de Él, de su sabiduría, de su conocimiento, de su instrucción, de su guía. Renovar nuestras fuerzas, renovar nuestros pensamientos, que muchas veces son influenciados o atormentados por el mundo que nos rodea. Solo Él tiene palabras de vida y vida de verdad, tiene palabras que infunden aliento de verdad. Donde en esta fuente de vida inagotable que es el mismo Señor, nuestro Adón, el Rey de Israel, no hay una gota de engaño. Si tendremos que ser agradecidos y valorar, ¿verdad?, la invitación que Él nos hace Shabbat tras Shabbat. Y es un privilegio poder sentarnos a la mesa con Él, como decimos con la familia en la fe. Es un privilegio, es un privilegio. Y no solo estamos celebrando y apartando su día para Él, sino que también vemos que está comenzando un mes nuevo hebreo que se llama Adar. Adar. Y algo que decía el pastor era que Adar tiene un significado, ¿verdad? Realmente en hebreo. Pero él nos hacía repetir Adar. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy mezquinos, muy tacaños. Nunca tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para otras cosas, ¿verdad? Entonces este es el mes que se llama Adar. Quiero compartirles Primera de Timoteo y espero poder hacerlo corto. Primera de Timoteo. Miren, o mejor dicho, prestemos atención. Tome su Biblia, tome allí la palabra del Señor a mano para corroborar lo que estoy leyendo, porque cada cosa que compartimos no proviene de nosotros. Así que si nosotros hacemos crítica, nos burlamos, no le estamos criticando a la persona, estamos criticando a Dios, a Adonai, a Yahweh. Nos estamos burlando de Él y no de la persona que está compartiendo la palabra. Así que lo digo porque es verdad que en la sociedad se ve de todo y se escucha de todo. No porque esté diciéndole específicamente a ustedes. Así que agradecida estoy por ustedes que se unen Shabbat tras Shabbat y comparten los videos, escuchan. Así que a Dios gracias por eso. Pero miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así: de Shaul, un emisario del Mashiach, Yeshua, por orden de Yahweh nuestro Salvador, y del Mesías, Yeshua, nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo por tu confianza. Verdadero hijo. Quiere decir entonces que hay falsos hijos. O sea que en este mundo hay verdaderos y hay falsos. Nos da mucho que pensar, ¿verdad? Y reflexionar, mirar para adentro y observar a nuestro alrededor. Pero acá detalla bien claramente: Timoteo, verdadero hijo por tu confianza. Favor inmerecido, misericordia y shalom de Yahweh, el Padre, y del Mesías Yeshua, nuestro Adón. Es decir, Timoteo era una persona como tú y yo. Una persona común y corriente, de carne, hueso, sangre, ¿verdad? Pero que el Eterno puso sus ojos en él, así como también lo está poniendo en ti y en mí. Y hizo un voto de confianza Dios en Timoteo. Hizo un voto de shalom, de paz, para Timoteo. Un favor inmerecido, un regalo, un obsequio, una oportunidad. Tuvo Dios misericordia por Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo siga viviendo como a él le parecía. Para que él escogiera lo que le parecía. No, el Dios Todopoderoso estaba brindando ese
ese favor inmerecido sobre Timoteo para que Timoteo caminara en este mundo codo a codo con Dios, cumpliendo el propósito que Dios tenía para Timoteo. Al igual que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra. Y no es estar acumulando riquezas, no es estar enfermando, ¿verdad?, nuestro cuerpo y qué sé yo, sino que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Verdadero hijo por la confianza de Yahweh hacia Timoteo. Versículo 3. Como te aconsejé cuando salía de Macedonia, quédate en Efeso, para que le ordenes a cierta gente que está enseñando diferente doctrina que desistan, que paren, que la terminen. Versículo 4. Haz que ellos desistan de poner su atención en fábulas y genealogías interminables. Esto desvía a la gente a la especulación en vez de hacer el trabajo de Yahweh que requiere confianza. Requiere confianza. El propósito de esta carta es promover el amor de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una confianza sincera. Palabras claves que hoy en día en la Keilah, en la congregación, en la sociedad, en el pueblo, perdieron valor. Confianza, buena conciencia, corazón limpio. Versículo 6. Algunos, apuntando al blanco, fallan y se han desviado hacia discusiones infructuosas. Quieren ser maestros de Torá, pero ni entienden sus propias palabras, ni los asuntos sobre los cuales hacen tan enfáticos pronunciamientos. Nosotros sabemos, miren lo que está diciendo Pablo. Nosotros sabemos que la Torá, y así dice en la Escritura Sagrada, esta es más antigua que la Reina Valera, es el Sefer Kodesh. Nosotros sabemos que la Torá, porque no decía, nosotros sabemos que la Reina Valera no decía eso. Decía, nosotros sabemos que la Torá, así escribió Pablo, nosotros sabemos que la Torá es buena. Así que, ¿cómo es la Torá? Buena. Y Dios es bueno. Proveyendo que uno la use de la forma que la Torá misma está intencionada. O sea que la Torá, que es buena, y que es Dios, porque de Dios vino, es Él mismo, dice que la debemos de usar de la forma que está intencionada. Ahora vamos a saber cuál es el propósito de esta Torá que le está hablando Pablo a Timoteo y a todos nosotros. Porque lastimosamente hay muchos hermanos que critican, que menosprecian la bendita palabra del Creador y se burlan. Espero que no sea tu caso. Sabemos que la Torá no es para la persona que es justa, sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos. Así que Pablo está diciendo, y no es Pablo, sino que mismo Dios en el corazón de Pablo, en la boca de Pablo, diciendo que la Torá es buena y que hay que usarla y entenderla de la forma que fue intencionada. O sea, con una intención Dios envió su palabra. Y dice que la Torá no es para las personas justas. Y esto me resuena y me viene a la mente, que era lo que hablábamos con los hermanos. Me viene a la mente cuando Yeshua miraba a los doctores de la ley y les dice, yo lo voy a parafrasear un poco porque me gusta mucho leer la palabra del Eterno y parafrasearla. No quitarle el valor que tiene, ni lo que está queriendo decir, sino como hablar un poco más a lo criollo, como decimos nosotros los uruguayos. Cuando Yeshua le dijo a los doctores de la ley,
es que no vine para los sanos, es que no vine para los sábelo todo, para los que andan con grandes túnicas arrastrando el suelo y anillos de oro y andan con el incienso. Yo vine para los enfermos, yo vine para los pecadores. ¿Y qué significa pecador? Transgresor de la Torá, dice la Escritura. Eso es el significado de pecador. Es decir, desobediente. ¿Desobediente qué? A las enseñanzas de Dios, a la manera de vivir de Dios, al propósito de Dios, a las intenciones de Dios. ¿Por qué se creen que la sociedad está como está? ¿Porque ese fue el propósito de Dios? ¿Porque así Dios hizo todo y a todos? ¿Con esa mente, con esa forma de actuar, con esa forma de llevarse al mundo por delante? No. Lo que causó todo este atropello en la sociedad, en el mundo entero, es la desobediencia, es el pecado, es el yo. Entonces Pablo lo está aclarando muy bien y se lo está diciendo a Timoteo y repercute hasta hoy en día a nosotros, para que nosotros no nos dejemos estropear. Sabemos que la Torá no es para la persona que es justa, sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos, pecadores, malvados y mundanos. ¿Por qué se cree que la persona que no conoce de Dios, que nunca agarró una Biblia, que nunca fue a una iglesia, que nunca fue a una keilá, una congregación, por qué se cree que ellos miran, y no es por defender a la gente que no ha pisado esos lugares y no ha leído la palabra de Dios, no es para defenderlos a ellos, pero muchos de ellos hablan diciendo, no, y si aquel o aquella va a la iglesia y vive y se comporta igual que yo, es mundano igual que yo. La única diferencia es que de vez en cuando va a una iglesia. Y acá dice que la Torá es buena y que es para aquellos que no la observan, es decir, no meditan en ella, no la leen, no aprenden. Por lo tanto, son rebeldes, son impíos, pecadores, malvados y mundanos. Para gente que mata a su padre y a su madre, para asesinos, para los proxenetas, para los homosexuales, comerciantes de esclavos, mentirosos, perjuros y cualquiera que actúe en contra de las sanas enseñanzas, que están de acuerdo con las buenas noticias del glorioso y bendito Yahweh. Estas buenas noticias fueron confiadas a mí y le doy gracias al que me ha dado el poder, el Mesías Yeshua, nuestro Señor y Salvador, porque me consideró suficientemente confiable para ponerme a su servicio. Aunque yo fui hombre que perseguía, dice Pablo. Fui un hombre que blasfemaba y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento de la palabra, de la escritura, nosotros blasfemamos. Y eso es muy peligroso. Por eso no podemos estar criticando ni hablando de lo que no sabemos y no conocemos. Es mejor aprender, es mejor callar y escuchar. Pero en cambio, dice Pablo, recibí misericordia porque actué siendo incrédulo sin entender lo que hacía. O sea, la mala conducta, el mal proceder, las malas decisiones, la manera de desenvolverse en la vida de Pablo era porque era incrédulo, no tenía el conocimiento de la palabra. Pero él era tremendo maestro, sí, pero no tenía el conocimiento. Realmente no tenía el conocimiento, no lo tenía. Era letra lo que tenía, no tenía conocimiento, porque el conocimiento te lleva a reflexionar, el conocimiento te lleva a vivir en santidad, a caminar en el orden de Dios. Recibió misericordia Pablo,
se derramó en mí con confianza y amor que viene del Mesías Yeshua. Así que aquí una palabra en la que puedes confiar. Una que completamente merece ser aceptada. El Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores y yo, el número 1 de los pecadores. Pero, versículo 16, pero por esto es precisamente que recibí misericordia, para que en mí, el número 1 de los pecadores, Yeshua HaMashiach, pudiera demostrar cuán paciente es, como ejemplo para los que después vengan a confiar en Él y por lo cual tendrán vida eterna. O sea, el Dios Todopoderoso, el Rey de Israel, le otorgó, al igual que a Timoteo, un favor inmerecido, misericordia, confianza. ¿Para qué? ¿Para seguir matando hijos de Dios? ¿Para seguir transgrediendo las palabras de Dios? ¿Para seguir llevándose el mundo por delante a la manera de que Él le parecía? No. Fue extendido el favor inmerecido de Dios sobre la vida de Pablo para que él diera un giro. Lo mismo tú y yo. El sacrificio del Señor no es para que nosotros nos ganemos la eternidad y sigamos viviendo como queremos. El sacrificio nos da la oportunidad de limpiar nuestra vida, y empezar de cero, pero empezar a la manera de Dios, de Adonai, de su bendita palabra. Y la Torá, su palabra, sus enseñanzas, es las que nos van enseñando que sí, que no, cómo hacerlo, con qué propósito tiene. Es decir, no matar. ¿Por qué no puedo matar? Lo doy a modo de ejemplo, ¿verdad? Porque hay un montón de enseñanzas. Mucho contenido en la palabra del Eterno. Lo importante es que nosotros la practiquemos. Eso nos hace marcar una diferencia. Empezó la carta diciendo Timoteo, verdadero hijo. Eso es lo que marca la diferencia de los verdaderos y los falsos. Lo que creemos, lo practicamos. Lo que escuchamos, lo hacemos. Y para terminar, porque ya voy casi 18 minutos, este mes de Adar es un mes en que la tristeza, el luto, el quebranto son transformados por el Todopoderoso en gozo, en bendición, en milagros, para celebrar, para dar gratitud. Esto nos habla el libro de Esther, de ese suceso que ocurrió un mes como hoy, increíble, que esa mujer y Mardoqueo realmente practicaron y demostraron que eran hijos verdaderos del Señor. Lo demostraron con sus hechos, lo demostraron con las obras que hicieron. ¿Qué obras? Oración, hicieron también ayuno, reflexionaban en las enseñanzas y en las instrucciones de Adonai. Y qué casualidad que en Shabbat, ¿qué es lo que hacemos? El Shabbat, el día señalado por Dios en la Sagrada Escritura, ¿qué hacemos? Meditamos en las palabras del Señor, nos instruimos, oramos, también compartimos, ¿verdad? Al final de la reunión compartimos del pan, del jugo, compartimos juntos. Pero el Shabbat es para eso, para aprender y después salir afuera y hacerlo, vivirlo. Somos lo que creemos. ¿Y en quién creemos? Es en el Dios, creador del cielo y de la tierra, el Santo Rey de Israel. Así que los dejo con esta breve porción de la palabra en este día tan especial que si seguimos en pie tenemos que aprovecharlo, no para malgastarlo, sino para ser más instruidos en el camino de Dios. Así cuando Él regrese nos encuentra con nuestras lámparas
llenas. Nos encuentra apercibidos y no dormidos, viviendo como el resto de la sociedad. Disfruten de la familia, disfruten de la palabra del Eterno. Shalom y bendiciones.